En una ciudad que nunca duerme, un hombre fue despojado de todo: su proyecto, su reputación, su familia. Pero lo que perdió en el pasado, lo buscará en el presente, y su venganza no será rápida ni violenta, será una obra de arte. Se ha convertido en el fantasma que acecha el Central Park y ahora está listo para cazar al hombre que destruyó su vida. Era un atardecer gris en Nueva York. El viento frío del otoño azotaba el cabello de Arthur Carter mientras salía de la oficina de arquitectura Preston & Associates. Llevaba un tubo de planos bajo el brazo, una mezcla de nerviosismo y euforia. Dentro de ese tubo estaba el proyecto de su vida, el Edén urbano, un complejo de edificios verdes que sería el más grande de su tipo en la costa este. El proyecto era la culminación de meses de noches sin dormir, de sueños y sacrificios. Su esposa, Emily, y su hijo de 5 años, Leo, fueron sus mayores motivadores, la razón detrás de cada trazo. En el vestíbulo se topó con su mentor y amigo de toda la vida, Robert Preston, el socio director de la firma. Robert, con su cabello canoso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lo detuvo. «Arthur, muchacho, no puedo esperar a ver tu presentación mañana. Es nuestra gran oportunidad», dijo con una mano en el hombro de Arthur. «Gracias, Robert. Sin tu ayuda, no habría llegado a esta fase». Al día siguiente, la presentación para los inversores fue un éxito. Arthur deslumbró a todos con la visión de un futuro sostenible. Robert, a su lado, parecía orgulloso. Después de la reunión, Robert tomó el tubo de planos y le pidió revisar los últimos detalles. «No te preocupes, Arthur. El trabajo es tuyo. Solo déjame echar un vistazo. Es mi toque final», dijo. Arthur confió. Una semana después, la ciudad fue golpeada por una tormenta. El cielo estaba negro y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la oficina. Arthur estaba trabajando hasta tarde cuando sonó el teléfono. Era el hospital. La voz de la enfermera sonaba urgente. «Necesita venir. Ha habido un accidente». Arthur, confundido y con el corazón acelerado, tomó las llaves del coche y salió corriendo. Al llegar al lugar, la escena era de terror. Su coche estaba irreconocible, aplastado contra un árbol. Un camión sin frenos había colisionado con el vehículo de Emily y Leo, que regresaban a casa después de un picnic familiar. Él supo en ese instante que su vida había terminado. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, tristeza e impotencia. En el funeral, Arthur se sintió como un extraño. Robert estaba allí, con una mirada de falsa compasión. «Lo siento mucho, Arthur. Lo siento mucho». Las palabras resonaban, pero no lograban alcanzar el corazón de Arthur, que estaba destrozado. Mientras Arthur se hundía en el luto, Robert actuó. Tomó el proyecto de Arthur, lo renombró como El Futuro Verde y lo presentó como suyo, utilizando todos los estudios de su pupilo. Contrató a un equipo de arquitectos para hacer pequeños ajustes y poner su nombre en todo, mientras Arthur estaba en estado de shock. 2 meses después, Arthur, aún traumatizado, regresó al trabajo. Descubrió que su proyecto había sido robado y que su nombre no figuraba en ninguna parte. Confrontó a Robert, quien se rió en su cara. «Arthur, no estabas en condiciones de trabajar. Tuve que continuar con la vida. El tiempo no se detiene y el proyecto ya es mío. Vete de aquí antes de que llame a seguridad». Arthur se sintió conmocionado, pero también, de manera extraña, calmado. Fue a su mesa, recogió sus cosas y se marchó, llevándose consigo el dolor y un profundo sentido de traición. La lluvia golpeaba su rostro, mezclándose con las lágrimas. Caminó por las calles de Nueva York, pasando por el Central Park, sin destino, sin nada. Fue allí, en ese parque, donde el dolor se transformó en rabia. Se juró a sí mismo que Robert pagaría, no con dinero, no con la cárcel, sino con la destrucción total de su imperio y su reputación. La vida de Arthur se convirtió en una cáscara vacía,
Perdió el apartamento, vendió los muebles para sobrevivir y comenzó a vagar por las calles de Nueva York, un fantasma en su propia ciudad. Sus días los pasaba observando la construcción de El Futuro Verde, el proyecto que debería ser suyo, pero ahora tenía el nombre de Robert Preston en cada anuncio. El dolor se convirtió en su combustible, la rabia, su único amigo. Comenzó a estudiar a Robert no como un arquitecto, sino como un depredador estudia a su presa. Pasaba horas en las bibliotecas, leyendo cada noticia sobre él, analizando sus entrevistas. Descubrió que Robert no era solo un arquitecto, sino un manipulador. Descubrió que Robert había traicionado a otros socios en el pasado, pero se había salido con la suya con sobornos y chantajes. Arthur se adentró en la vida del hombre que lo traicionó. En medio de su obsesión, encontró a un abogado de oficio, Samuel, que trabajaba en una clínica jurídica gratuita en el Bronx. Samuel, un hombre de mediana edad, con el pelo ralo y ojos cansados, notó la determinación de Arthur y se interesó por su historia. «No estás aquí para pedirme dinero, estás aquí para pedirme justicia», dijo Samuel. Arthur asintió. «Exacto. Necesito a alguien que entienda de leyes, de burocracia. No quiero una pelea, quiero una guerra y necesito un general». Juntos trazaron un plan. La venganza no sería un ataque directo, sino una estrategia de desgaste. El objetivo era golpear a Robert donde más le dolía, en su orgullo y en su dinero. La primera parte del plan era exponer las fallas de construcción en el proyecto El Futuro Verde, que tenía problemas estructurales. Con la ayuda de Samuel, Arthur se infiltró en la obra como consultor de seguridad, usando una identidad falsa y un nombre diferente, John. Nadie lo reconoció, ya que su apariencia era totalmente diferente a la que tenía antes. Pasaba el día observando las fallas de seguridad y los materiales de baja calidad que Robert había utilizado para ahorrar costes y aumentar sus ganancias. Fotografiaba todo y anotaba cada detalle. La segunda parte del plan era exponer los fraudes financieros de Robert. Con la ayuda de un ingeniero de obras, un hombre llamado Richard, que fue despedido por Robert, tuvieron acceso a una serie de documentos confidenciales. Richard era un hombre amargado, pero con un sentido de la justicia. Odiaba a Robert, y por eso se convirtió en un aliado perfecto. 3 meses después, el grupo ya tenía un expediente completo. Sabían que Robert había desviado millones de dólares del proyecto a cuentas en el extranjero, con la ayuda de un banco. Cada día, Arthur y sus 2 aliados se acercaban más. Eran un equipo, un fantasma, un general y un exingeniero, todos con un objetivo en común: destruir a Robert Preston. La venganza de Arthur, antes solitaria, ahora era una causa. Arthur, ahora John, se infiltró cada vez más en la vida de Robert. Usaba su conocimiento como arquitecto para sabotear los proyectos, pero de una manera sutil, casi imperceptible. Pequeños errores de cálculo, sugerencias de materiales inadecuados, y cada error parecía una coincidencia. Robert, en su arrogancia, no percibía la mano invisible que estaba manipulando su carrera. La primera victoria fue cuando El Futuro Verde comenzó a presentar problemas. Los materiales de baja calidad causaron grietas en las paredes y las instalaciones eléctricas quedaron comprometidas. La prensa, antes tan deslumbrada con el proyecto, comenzó a cuestionar la calidad de la obra. Robert, en una conferencia de prensa, culpó a la constructora, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación, antes inquebrantable, comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Samuel, el abogado, usó el expediente para hacer una denuncia anónima a la Fiscalía de Manhattan. La denuncia detallaba las estafas financieras de Robert, con copias de documentos y extractos de cuentas. La Fiscalía inició una investigación sigilosa, y Robert, sin saber que estaba siendo investigado, continuaba gastando su dinero en lujos, confiado
en que nadie lo atraparía. La venganza de Arthur se convirtió en un juego de paciencia. Sabía que la prisa podría arruinarlo todo. Continuó trabajando en secreto, reuniendo más información y adentrándose cada vez más en la vida de Robert. Con la ayuda de Samuel, Arthur descubrió que el arquitecto había robado otros proyectos en el pasado. Eran historias que se repetían, pero nadie había sido lo suficientemente fuerte como para vengarse. Arthur y su equipo querían hacerlo de manera diferente. Querían que el mundo supiera la verdad sobre Robert. La vida de Robert, antes perfecta, comenzó a desmoronarse. Los medios de comunicación, que antes lo elogiaban, ahora lo criticaban. Los inversores, antes confiados, ahora tenían miedo de invertir en sus proyectos, y la Fiscalía de Manhattan, ahora con pruebas suficientes, se preparaba para dar el golpe final. Robert estaba rodeado, pero no tenía idea de quién lo estaba atacando. Creía que era solo mala suerte, que era una conspiración o que eran los problemas de la obra. En una de sus rondas de observación, Arthur, el fantasma, lo vio en el Central Park. Robert estaba sentado en un banco, mirando al vacío, y su expresión de arrogancia y superioridad había sido reemplazada por una de miedo y confusión. En ese momento, Arthur supo que la venganza era real y que iba por buen camino. Se acercó un poco más y se susurró a sí mismo: «Robert, estás a punto de descubrir que tu vida no es un proyecto, es una obra de arte, y yo la estoy pintando con tu dolor». El cielo estaba despejado, pero un viento helado soplaba por la ciudad. El día del juicio había llegado. Robert Preston estaba sentado en un tribunal en Manhattan, rodeado de abogados y periodistas. Había sido acusado de fraude, desvío de fondos y robo de proyectos, pero aún creía que saldría bien parado. Sin embargo, no sabía que el fiscal estaba a punto de presentar el golpe final. El fiscal se giró hacia el jurado y dijo: «El señor Robert Preston, a lo largo de su carrera, no solo robó proyectos, sino que robó la vida de muchas personas, incluida la vida de un hombre llamado Arthur Carter, un arquitecto brillante que hoy probablemente está muerto. El proyecto que él presenta como su obra, El futuro verde, es en realidad de la autoría del señor Carter, el hombre al que traicionó y robó». Robert se levantó y gritó: «Eso es mentira. ¿Dónde está Arthur Carter? No puede defenderse. Murió en el accidente». El fiscal lo ignoró y continuó: «Tenemos aquí, señoras y señores, una copia de los proyectos originales, firmados por Arthur Carter, y tenemos las grabaciones que se hicieron cuando el señor Robert intentó sobornar a testigos. Y tenemos una declaración, que escucharán ahora, de una de las personas que conspiró contra Arthur Carter y que ahora se arrepiente». El fiscal puso una grabación. Era la voz de una secretaria de Robert, llorando y detallando cómo él la había obligado a falsificar documentos para eliminar el nombre de Arthur Carter del proyecto. Dijo que si no lo hacía, me arruinaría, decía ella. Robert se desplomó en la silla. Su mundo se estaba desmoronando y no podía entender por qué. Miró hacia el público y vio a Samuel, el abogado, y a Richard, el exingeniero, con sonrisas en sus rostros. Robert, ahora desesperado, miró a su alrededor, pero no vio a Arthur. El fantasma no estaba allí. No necesitaba estarlo. La venganza era completa. Al ser esposado, Robert fue llevado fuera del tribunal, pasando por la prensa que le gritaba preguntas. Su arrogancia había desaparecido, dando lugar a una expresión de terror. Él, el hombre que una vez fue un dios, era ahora un criminal. En el Central Park, Arthur, con una nueva identidad y un nuevo propósito, estaba sentado en el mismo banco donde se había prometido a sí mismo la venganza. Miró al cielo y vio el sol salir sobre la ciudad, iluminando los edificios. Ya no sentía odio. La venganza, que antes era una obsesión, se había convertido en un camino hacia la redención. Ya no era un fantasma, era un hombre, con un futuro,
La vida de Robert Preston, el hombre que una vez le robó la vida a Arthur, ahora estaba en ruinas. Su imperio fue destruido, su reputación fue arruinada y él, el ladrón, finalmente había pagado el precio de sus crímenes. La venganza de Arthur fue una obra maestra de paciencia e inteligencia, y le mostró al mundo que la verdadera justicia no se encuentra en la fuerza, sino en la determinación.